Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí de nuevo con vosotros en otro vídeo. Este vídeo espero que sea cortito y no tan largo como otros vídeos explicativos de robots. Este vídeo concretamente es para explicar la nueva versión de Perseguido, que es la 2.5 Build 1. Antes de continuar con el vídeo, quiero decir que pronto publicaré, o al menos eso intentaré, publicar la nueva versión de Dantium. Todas las nuevas mejoras que he insertado en esta nueva versión de Perseguido es muy probable que también estén incluidas en la nueva versión de Dantium y aparte en Dantium alguna más. Bueno, no me quiero enrollar, quiero ir rápido porque me gustaría que este vídeo fuese corto. Para la versión nueva he creado un PDF que publicaré en mi web, como siempre suelo hacer, además de este vídeo. Y bueno, para que el que quiera, pues que lea el PDF, que vea el vídeo, lo que sea. Yo voy a seguir el PDF como guía para explicar la nueva versión. En la nueva versión existen varias mejoras. Una es margen importe objetivo. Es muy simple. El margen importe objetivo de un ciclo ahora se puede poner con números decimales y el valor mínimo que admite es 0.01. Otra mejora que consiste en el trailing stop, el cual ya incluye perseguido, pero en la manera de ejecutar y funcionar el trailing stop le he hecho un cambio. Aquí hago una pequeña introducción que ahora más o menos revisaremos. Aquí explico los parámetros del trailing stop, que básicamente vienen a ser casi los mismos, pero les he cambiado el nombre. Otra mejora muy interesante que se llama Profit Total Ciclo PTC, que la explicaré después en detalle. ¿De acuerdo? Un poco de introducción, parámetros, información y consejos sobre su uso. Y otra mejora también muy interesante que se llama Control Margen Libre, CML. Una pequeña introducción, los parámetros. La primera mejora, como habéis visto, es que ahora este valor, margen importe objetivo, puede ser decimal y se permite incluso esto. Esto es algo que me pide gente que opera con lotajes muy bajos. Vamos primero con la mejora de trailing stop. Yo en Perseguido incluyo un trailing stop diferente, pero ahora ese trailing stop lo he modificado, ¿de acuerdo? Y tiene una forma diferente de funcionar. Si activas el tren stop, pues el robot va a estar siempre pendiente de ver si lo puede o no ejecutar en todas y cada una de las órdenes del ciclo, la orden 1, la 2, la 3, la que sea. En todas ellas, en el momento que se cumplan las condiciones del tren stop, el robot ejecutará el tren stop. El tren stop consiste en mover stop blocks, etcétera, como ya he dicho, y aquí viene la primera diferencia. El tren stop ahora, en perseguido, digamos que se divide en dos fases. La fase 1, que es cuando se ejecuta por primera vez el trailing stop, o sea, cuando el precio alcanza una distancia concreta respecto del precio de apertura de la orden. Esa es la primera vez que se va a ejecutar el trailing stop y yo lo llamo fase 1. ¿Bien? Y el resto de veces que se ejecuta el trailing stop, o sea, el resto de veces que se mueva el stop loss persiguiendo al precio, ya será la fase 2, así lo llamo yo, ¿de acuerdo? Para que lo distingamos fácilmente y mientras yo vaya hablando me entendáis mejor. Vamos a ver los parámetros. Son prácticamente los mismos que había antes, pero ahora se llaman de forma diferente. Pero en realidad su contenido y funcionamiento es básicamente el mismo que antes. Pero no es exactamente igual que antes. Bien, este primer parámetro pues es prácticamente el mismo que había antes, con tres opciones igual todo. Bien, no ejecutar el trailing stop, pues eliges esa opción, pues no, simplemente el robot va a ignorar el querer en cada una de las órdenes ejecutar el trailing stop. No las va a estar analizando, cada una de ellas. Ignora el trailing stop para cada orden. Como veis, aquí están las tres opciones en el parámetro de ese tipo trailing stop. Bien. Antes este parámetro se llamaba de otra manera en la versión anterior. Ejecutar el trailing stop desde apertura orden sin break-even. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues primero, el robot no te va a dejar que el break-even esté activo, porque quieres un trailing stop sin break-even. ¿Por qué? Porque quieres que el stop loss ya se empiece a mover incluso en zona negativa. Entonces, ¿cómo he dicho que es la fase 1? Pues la fase 1 es que
cuando el precio alcanza una distancia en ticks respecto de el nivel de apertura de la orden o el valor de precio donde abrió la orden, llámalo como quieras, entonces se ejecuta por primera vez el trailing stop. Y esto es siempre así, la fase 1 siempre será así, da igual el tipo de trailing que escojas y cómo configures, da igual, siempre esto va a ser así en la fase 1, ¿vale? Entonces, en cuanto que el precio llegue a la distancia que tú has definido respecto del precio de apertura de la orden, el robot moverá el stop loss a una distancia respecto del precio, aunque el stop loss se quede en zona negativa. Entonces esa distancia es la que tú defines en otro de los parámetros, ¿vale? Y no importa si esa distancia es mayor que el stop loss actual de la orden, no importa. Tú ya pones lo que quieras, ¿bien? Esta opción, ¿cuál es? Bueno, pues tiene que estar el break-even activo. Y mientras el break-even no se ejecute, el trailing stop no se va a ejecutar. En el momento que ya se haya ejecutado el break-even, entonces el robot tendrá en cuenta ya el trailing stop. Y lo mismo, la fase 1, pues cuando el precio alcance los ticks de distancia respecto de la apertura de la orden, entonces se ejecutará por primera vez. Y si no, pues no. Y da igual, repito de nuevo, da igual qué tipo de trailing stop estés trabajando. Esto siempre va a ser así. La fase 1 siempre es así. Bueno, ¿y qué distancia, dónde le digo al robot qué distancia es la que quiero que alcance el precio respecto del precio de apertura de la orden? Pues esta es la que tienes que poner en este parámetro. Ticks, distancia, y te lo dice aquí, ejecución 1. O sea, qué distancia en ticks debe alcanzar el precio respecto de la apertura de la orden, del precio de apertura de la orden, para que se ejecute por primera vez el trailing stop. La ejecución 1 del trailing stop. O sea, la fase 1. ¿De acuerdo? Tú lo pones aquí en ticks, el valor que quieras y ya está. Muy bien, y una vez que se ejecuta el trailing stop, ya sea en la fase 1 o la 2 o la que sea, ¿a qué distancia me va a mantener el stop loss del precio todo el tiempo, conforme el precio se va alejando? Pues a esta distancia. Esta es la distancia en ticks que tú tienes que decirle al robot a la cual quieres que se mantenga el stop loss respecto del precio. Muy bien, y ahora en la fase 1, entonces, cuando se ejecute el trailing stop, el SL se moverá a esta distancia del precio, que es donde esté el precio en ese momento. Que obviamente el precio en ese momento estará como mínimo a esta distancia del precio de apertura de la orden. De acuerdo, esa es la primera ejecución, pero ¿y cómo se va moviendo el stop loss después? Cuando ya sigue avanzando el precio, después de haberse ejecutado ya al menos una vez. Bien, pues para eso es este otro parámetro. Bien, aquí está el cambio principal que he hecho en esta forma de funcionar. Ticks recorrido precio. Imagina que ya se ejecutó al menos una vez el trailing y ya se movió el stop loss una vez, porque el precio alcanzó esta distancia respecto del precio de apertura de la orden. Bien, si el precio empieza a avanzar, pues cuando avance este número de ticks adicionales, entonces de nuevo el robot volverá a colocar el stop loss a esta distancia. Y cuando el precio avance, el robot no mueve el stop loss, lo deja quieto. Cuando el precio ya se haya alejado de nuevo esta distancia, entonces volverá a mover el stop loss, ¿vale? Y siempre las distancias las va a tener en cuenta entre el precio y el stop loss de la orden, ¿de acuerdo? Ya aquí el precio de apertura de la orden no pinta nada. O sea, esta distancia ya no pinta nada, ya no sirve para nada. Solo sirve para que se ejecute por primera vez el trailing stop y se mueva por primera vez el stop loss, ¿de acuerdo? Y ya está. Por ejemplo, si tú pones aquí 50 ticks, pues nada, en cuanto ya se haya ejecutado una vez el stop loss, perdón, el trailing stop, pues el stop loss se queda quieto, el precio se empieza a alejar, el stop loss sigue quieto. En el momento que el precio se haya alejado 50 ticks desde su última posición, entonces se ejecuta de nuevo el trailing stop y se mueve el SL. Para que me entendáis mejor, cuando el precio esté en la fase 2 a una distancia de estos ticks más estos ticks respecto del SL de la orden, entonces se volverá a mover el stop loss de la orden y se colocarán a esta distancia. Bien. ¿Este parámetro para qué sirve? Bueno, pues este parámetro lo que hace es
decirle tú al robot si quieres que, cuando se ejecuta el trailing stop por primera vez, si quieres que borre o no el take profit. ¿Qué tendría de bueno que lo borre? Pues que cabe la posibilidad de que el precio se aleje y se aleje y se aleje incluso más allá de donde estaba el take profit de la orden. Por lo tanto, tienes probabilidades de ganar mucho más. Bien, yo te aconsejo que este PDF te lo descargues y lo leas detenidamente y también pues veas este vídeo. Aquí tienes que elegir cuál de las dos opciones quieres. Si eliges esta, ¿de acuerdo? Pues el robot no va a estar comprobando en cada orden si se cumplen o no estas condiciones. Profit Total Ciclo. Esta es otra mejora que me ha sugerido mucha gente, muy interesante, y son en realidad dos mejoras en una. Están muy relacionadas con Acorralado, ya que Acorralado estas dos mejoras también las tiene. No exactamente igual, pero sí muy parecidas y la idea es la misma. En este parámetro le dices al robot si quieres o no que la funcionalidad Profit Total Ciclo, o sea PTC, esté activa o no, ¿vale? Si pones false, pues nada, el robot ignorará por completo todo esto y como si nada. Bien. Después, aquí tienes que poner un importe. ¿Qué es ese importe? ¿Qué hay que poner ahí? Pues mira, Profit Total Ciclo, un importe. Imagina que tú quieres que cuando un ciclo está abierto, en el momento que ese ciclo alcance un profit de una cantidad concreta de dinero, tú quieres que el robot haga algo con ese ciclo. Bien. Por ejemplo, tú puedes poner en un ciclo que quieres un importe objetivo de 100 euros. Y ese es el objetivo que va a manejar el ciclo, pero tú aquí en esta funcionalidad le puedes decir, sí, pero cuando llegues a 50 euros de ganancia total del ciclo, esto es importante, ganancia total del ciclo, no la ganancia de la orden que hay ahora abierta, no, del ciclo. Bien, esto puede ocurrir que el ciclo se ponga con 50 euros de ganancia en cualquier momento, en la orden 1, en la orden 2, en la 3, en la 5, en la que sea. Bien. Supuestamente, cuanto más órdenes vaya abriendo, supuestamente más lotaje habrá. Y digo supuestamente porque depende del break-even, del trailing y de otras muchas cosas. En el perseguido, la orden 5 de un ciclo puede incluso tener menos lotaje que la primera. ¿De acuerdo? Porque ha ido cerrando órdenes positivas sin alcanzar los importes objetivos y por eso el ciclo sigue abierto. Pero normalmente cuando hay más órdenes, pues más lotaje. Entonces, si tú dices, yo quiero que cuando alcance 50 euros de ganancia total del ciclo, pero el importe objetivo era 100, acordaros, pues yo quiero que haga una acción. ¿Cuál? Pues esta, cerrar el ciclo, que lo cierre, cierra el ciclo y he ganado 50 euros en vez de 100. Ejecutar TS, ¿qué significa? Significa que cuando el ciclo alcance el profit total de 50 euros, pues entonces ejecuta el trailing stop para la orden que haya en ese momento abierta, que es la única orden del ciclo y la última. Se supone que la de mayor lotaje. ¿Qué tipo de trailing stop va a ejecutar? Pues el que tengas aquí puesto, con estas condiciones, ¿de acuerdo? Y el robot te va a obligar a que esto esté puesto en no ejecutar trailing stop. O sea, el robot no te va a permitir tener este trailing stop activo y que aquí pongas esto activo y que pongas aquí esta opción. No te va a dejar, ¿de acuerdo? Las dos cosas a la vez no se puede. Pero sí puedes, por ejemplo, poner esta opción de cerrar ciclo y aquí sí puedes activar el trailing stop si quieres. Y el break-even si quieres, pues también o no, como tú quieras. Como dice aquí, pues esta mejora es muy buena para maximizar ganancias, correr menos riesgos. Me las han pedido bastantes traders, son mejoras muy parecidas a estas dos mejoras de... Son muy parecidas a estas dos mejoras de Acorralado. Quien no sepa cuáles son o no conozca Acorralado, pues que pinche aquí y lo ve. Como ya he explicado, pues consiste en definir un importe de profit total de ciclo. Si el ciclo lo alcanza, entonces ejecutará la acción que tú le hayas indicado en este parámetro. Aquí podéis ir leyendo esto, que es lo que yo ya he dicho. Aquí están las acciones. Cerrar ciclo. Pues cuando el profit total del ciclo abierto alcanza el importe indicado en PTC importe, sí, entonces el robot lo que hace es cerrar el ciclo, ¿vale?
Después de cerrar el ciclo, ¿qué pasa? Pues dependerá de lo que tú hayas configurado en otros parámetros. Puede ser que se abra otro directamente y automáticamente, o no, y se abre cuando toque una línea LH, o cuando den las 8 AM de Europa, depende como tú lo hayas configurado, ¿vale? Y el trailing stop, como veis, pues si tú eliges esta opción y tienes el PCT activo, la funcionalidad de TS debe estar desactivada. ¿Bien? Tiene que ser no ejecutar trailing stop. ¿De acuerdo? Pero todo el resto de parámetros de la funcionalidad esta de ejecutar trailing stop los debes rellenar correctamente porque ese es el trailing stop que va a ejecutar esta funcionalidad cuando tú aquí elijas esto, ¿vale? Ejecutar el trailing stop, ¿en qué se basa? En esto y esto. Por ejemplo, si tú aquí pones esto a true, pues cuando se cumplan las condiciones del PCT, o sea que el ciclo llega a $50 y se ejecuta el trailing stop, se borrará el take profit de la orden. Si tú aquí pones false, pues entonces no se borrará, ¿entendéis? Estos parámetros los usa esto, que quede claro. Bien, aquí una información para la gente más novata, para ayudarlos un poco a usar esto. Bueno, como sabéis, el precio se mueve siempre en rangos y tendencias. Dependiendo en qué time frame estés tú, pues los rangos tendrán mucho recorrido y muchos pips o no. Y las tendencias igual. Porque claro, tú puedes llamar, hostia, el precio está en rango y me ha abierto 40 órdenes el ciclo. Porque sube y baja, por ejemplo, ¿no? Pero tú estás a lo mejor en M5. Eso en otro time frame pues no parece un rango. O lo que para ti es una tendencia en M5, en H1 es un parte de un rango, ¿entendéis? Así que esto tenedlo en cuenta. Pero bueno, en general el precio se mueve en rangos y tendencias en cualquier time frame. Entonces imagina que sube y baja y ahí pues te va tocando stops, un buy, un sell, un buy, un sell y en algunas ocasiones va aumentando volumen y eso no te gusta. Entonces cuando ya el precio en algún momento se mueva claramente un buen número de pips hacia un sentido, cosa que siempre va a ocurrir, siempre va a ocurrir eso, entonces tu ciclo será positivo y ya tocará el take profit y ganas el ciclo. Hasta ahora es así en muchos casos. Con esta funcionalidad todo cambia bastante. Os explico. Imagina que quieres que un ciclo gane 100 euros. Ese es tu importe objetivo. Y el ciclo se abre y se empieza a ejecutar. Y abre una orden, dos, tres y así hasta la orden 5. Y vamos a suponer que sí ha habido aumento de lotaje y que la orden 5 pues tiene un lotaje, por ejemplo, el triple que la orden 1, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero, como he dicho, el precio en algún momento se irá hacia arriba o hacia abajo. En el momento que lo haga, pues hasta ahora el precio toca el take profit de la orden y ganas los 100 euros que tú habías indicado de objetivo al ciclo. Bueno, pues ahora con esta funcionalidad eso cambia bastante. Imagínate que tú le has dicho que en PTC Importe le has puesto 50 euros o 80 euros, da igual. Siempre tiene que ser un valor menor del importe objetivo, obviamente. Entonces, en el momento que el profit del ciclo llega a ese importe, porque ya ha decidido moverse claramente hacia un sentido, pues entonces se ejecuta el PTC. Y entonces imagina que has elegido el trailing stop. Pues entonces se quita el take profit y se mueve el stop loss para perseguir al precio en zona positiva. Y a partir de ahí ya lo hace todo el tiempo. Si el precio sigue avanzando a favor de la orden, imagínate cada pip que avanza. Es un dineral que estás ganando porque el lotaje de esa orden es más elevado que el de la primera orden del ciclo. ¿Entiendes? Y si además no hay take profit y el precio sigue y sigue y sigue, pues las ganancias pueden ser brutales. Incluso puedes llegar a alcanzar ganancias de hasta 50 veces el importe objetivo del ciclo. De verdad que esto es cierto y si no, probadlo. O sea que en lugar de ganar 100 euros con el ciclo, podrías llegar a ganar miles de euros con un solo ciclo. Esto ocurriría si el lotaje de la orden que está abierta es más elevado que el de la primera orden, claro. Porque con pocos pips ganas mucho. Si esto te ocurre en la orden 1, bueno, pues vas a ganar igual o más que el importe objetivo del ciclo,
pero no mucho más, porque cuando el precio avanza pips, pues ganas, pero no demasiado. Pero si en la orden 1 tú tienes un lote y en la orden 4 tienes 6 lotes, por ejemplo, y es esa la que consigue ejecutar el trailing stop, pues estás ganando 6 lotes en cada pip que se mueve, imagínate. Aquí pongo unos ejemplos de uso de esta funcionalidad. Un par de ejemplos. Si tú lo que quieres es que el robot cierre el ciclo cuando alcance una cantidad de dinero ganada, una forma más inteligente de utilizar eso es esta que os explico aquí. Pero no es la única, ¿de acuerdo? Es que por eso no me gusta explicar formas de usar concretamente el robot, porque al final todo el mundo va con eso y ya se queda ciego y no ve otra cosa. Y no es así, esto se puede utilizar de muchas más formas, ¿de acuerdo? Si no te gusta esta que yo pongo, pues por favor piensa un poco porque hay más. Imagínate, le pones importe objetivo al ciclo 100 euros y ahora, atención a esto, pones un stop loss muy lejos y un SL no tan lejos. Por ejemplo, un stop loss de 150 ticks, que son 15 pips, y un take profit de 1500 ticks, que son 150 pips. Bien, o sea, 10 veces más de take profit. Cuando tú pones un take profit ya fijo que tú lo impones y quieres decirle que quieres ganar 100 euros, también lo pones tú fijo eso, entonces el robot te va a calcular un lotaje para la primera orden muy bajo, porque para ganar 100 euros a lo largo de 150 pips, el lotaje es muy bajo. Eso es lo que consigues poniendo un take profit muy lejos. Bien, ¿qué consigues poniendo un stop loss no tan lejos? Pues muy fácil, imagina que el precio está sube y baja, pues cada vez que toque tu stop loss, tus pérdidas son muy pequeñas porque el lotaje de la orden es muy pequeño. Entonces, cuando él abra otra orden más en el ciclo, el aumento de lotaje es muy bajo. Entonces, eso te permite muy bien aguantar mucho tiempo el sub y baja del precio. Entonces, el sub y baja, sub y baja, sub y baja y a ti no te afecta. Y menos aún si a lo mejor pues estás aplicando un break-even o lo que sea. Cuando el precio decide alejarse hacia un sentido, entonces ahí es cuando tú ya vas a ganar. Pero claro, si tienes que esperar hasta que llegue aquí para ganar y cerrar el ciclo, pues eso te puedes morir de asco. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues nada, utilizamos esta funcionalidad poniéndole un importe objetivo, perdón, un PTC importe muy bajito, por ejemplo 20 euros o 10 euros o incluso 5 euros, da igual. Y entonces el robot, en cuanto el precio se aleje un poco hacia un sentido, va a alcanzar esos 5, 10 o 20 euros. No tiene que llegar aquí, sino mucho antes ya consigue llegar a ese importe. Y le dices y programas el PTC para que el robot cierre el ciclo. Y ya está, se cierra. Entonces, has ganado una cantidad no muy grande de dinero, es una cantidad pequeña, pero tienes la oportunidad de ganarla sin apenas correr riesgos, porque cuando el precio sube y baja no te afecta mucho el aumento del lotaje, cuando decide ya alejarse hacia un sentido, porque te da igual si es hacia arriba o hacia abajo, y eso va a ocurrir seguro, entonces ahí ganas un dinero. Bien, ¿es poco dinero? Bueno, es poco, pero suficiente. Y lo haces sin apenas correr riesgos. Además, sería interesante hacer eso mismo en distintos activos a la vez. Entonces, claro, tú dices, hostia, pues me puedo ganar 5 euros en el euro dólar, 5 euros en la libra dólar, etcétera, ¿no? Bueno, yo en mi caso no pondría 5 euros, sino cifras mucho más altas, pero bueno, yo estoy pensando siempre en todo el mundo, ¿no? No descarto a la gente que tenga poco dinero, no los descarto y por eso en mis ejemplos suelo y procuro hablar de cantidades pequeñas. Obviamente esto se aplica muchísimo mejor para cuentas más grandes. Si tú tienes una cuenta de 100.000 euros, pues puedes aplicar toda esta forma de manejar, pues poniendo aquí 1.000 euros y que cuando llegue a 200 se cierre y así, ¿no? O poniendo más, ya cada uno como quiera. Y si lo haces en varios gráficos a la vez, pues cada ciclo de cada gráfico te va dando una cantidad y todo eso suma. Esto es un ejemplo general y básico, ¿no?
Como siempre, dependerá del activo que operes, del horario en el que operes, de qué momento operes, qué está pasando en el gráfico. Si operas ahí a lo loco, pues mira, seguramente vas a ganar, vale, pero quizás no, porque has operado a lo loco. Pero si tú haces, aunque sea un análisis básico, usas una media móvil, un fractal, lo que sea, algo para decidir en qué momento operar, pues mejor. Y claro, dependiendo de eso y de qué definas en el PTC importe, qué definas en stop loss, take profit, etcétera, etcétera, pues los resultados pueden variar, ¿de acuerdo? Pero yo ya te estoy dando una idea general de uso. Otro ejemplo, en lugar de poner que se cierra el ciclo, pues que se ejecute un trailing stop. A mí esta me gusta más, pero claro, eso ya depende de cada uno, de su cuenta y de todo, ¿vale? Aquí pones un TP y un SL con un ratio normal, un ratio 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Yo en el ejemplo he puesto 1.3. Por ejemplo, estos blobs de 100, un TP de 300. Bien, el importe objetivo 100 euros. Y le digo que cuando el robot alcance 50 euros de ganancia, o sea, el ciclo, no una orden, no, el ciclo completo, que ejecuta el trailing stop, ¿vale? Yo he dicho aquí 50, pero tú puedes poner 80 o 90, casi antes de llegar al take profit, lo que tú quieras. Aquí tienes que procurar que el stop loss no esté demasiado cerca del precio, porque si no, en una oscilación te cierra. Tampoco lo pongas muy lejos. Dependiendo del activo y de cómo se mueve ese activo, pues tú ya decides. Si ocurre esta situación, que se alcanza los 50 euros en el ciclo y se ejecuta el trailing stop y el precio sigue avanzando, pues las ganancias pueden ser muy grandes. Como he dicho antes, sobre todo si la orden que aún está abierta es de mayor lotaje. ¿Entendés? Cuanto mayor lotaje, mejor. Hay ciclos que abre una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya empiezas a decir, hostia, que este ciclo se me está jodiendo. Y de repente ese ciclo que parecía un ciclo jodido es el ciclo que te va a hacer rico. Y como eso, y esa situación puede ocurrir más de una vez, unas cuantas veces. Aquí al final comento que, bueno, pues que en este ejemplo también probéis a poner en vez de un cierre de ciclo, pues un trail stop también, si queréis. Probadlo y ya está. Estas cosas hay que ir probando y cada uno a su manera y ya está. La última funcionalidad se llama Control Margen Libre CML. ¿En qué consiste? Pues consiste en que para las personas que operan en muchos gráficos a la vez, todo lo que ocurre en cada uno de los gráficos afecta a la cuenta. Entonces, todo eso está afectando a tu balanza, a tu equidad, a tu margen y a todo. ¿De acuerdo? Esta mejora lo que hace es que, igual que existe el control de spread, el control de rango temporal, pues he añadido otro control, que es este, y lo que hace es que si tú lo activas y lo configuras, le puedes decir al robot, oye, mira, antes de abrir una orden, ya sea una orden dentro de un ciclo que ya estaba abierto de antes, o una orden para iniciar un nuevo ciclo, contrólame el margen libre. Y si el margen libre está por debajo de un nivel que tú le digas, pues espérate y no abras la orden. ¿De acuerdo? Así funciona esto. Entonces, así evitas que en las distintas gráficas que estás operando con el robot, pues se te vaya incrementando demasiado el riesgo, porque la suma de todo eso te puede perjudicar. A lo mejor cada ventana por su cuenta no, porque los ciclos van bien. Pero claro, ya muchos ciclos a la vez, esa suma total de lotajes y demás te podría afectar. Y para eso sirve esto. En este parámetro le dices si lo quieres activar o no, y después existe un nivel del margen y margen libre. ¿Esto qué es? Bueno, pues porque no solo te permite controlar si debe o no abrir una orden cuando el margen libre está bajo, sino también cuando el nivel del margen. Tú eliges cuál. Esto leedlo porque es importante, que aquí hay gente que esto no sabe lo que es a lo mejor. ¿Vale? En el terminal de MetaTrader, en la pestaña operaciones, aparecen varios datos numéricos, la equidad, el margen, etcétera. Entonces tú, si no sabes lo que es eso, te vas a la parte 3 de mi curso de trading, que es gratis, y lo ves. Y ahí está explicado. Vamos a trabajar con este ejemplo, con margen libre. Bien, pues tú eliges aquí el margen libre, ¿vale? Aquí pones margen libre.
Y aquí pones qué importe mínimo debe alcanzar el margen libre para que el robot se pare, haga una pausa y no abra una orden que en ese momento le toque abrir. Por ejemplo, imagina que tú tienes una cuenta de 10.000 euros. Pues tú pones aquí, por ejemplo, 7.000. O sea, en el momento que tu margen libre baje de 7.000, él no abrirá la orden. Se quedará en pausa. Bien, se quedará en pausa. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en pausa? Pues los minutos que tú le digas aquí. Este valor como mínimo debe ser 1. Imagina que pones 5. Bueno, pues él, si ocurre que el margen libre está por debajo de este importe, se para en pausa y espera 5 minutos. A los 5 minutos intentará de nuevo volver a abrir la orden. Y cuando ya se cumplan las condiciones la abrirá y si no, pues otra vez en pausa. Bien, es igual que funciona el control de rango temporal y el de spread, etcétera, ¿vale? Es igual, es lo mismo. Me refiero al tema de la pausa y tal. Bueno, pues lo mismo que lo puedes elegir con el margen libre, también con el nivel de margen. El nivel de margen es otro dato que aparece en la pantalla, en la pestaña operaciones del terminal. Bien, y esto, el nivel del margen, ¿qué es? Bueno, pues es un porcentaje que nos indica cuántas veces es más grande la equidad que el margen, más o menos, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces ahí te está informando todo el tiempo de una correlación entre la equidad y el margen. Tú entonces le dices en el valor, en el parámetro importe, tendrías que poner un importe de nivel del margen. Por ejemplo, un 200% o un 100%, lo que tú veas. Por ejemplo, margen libre, bueno, pues yo le pongo margen libre 7.000 euros. Minutos, pausa 5. Y ya está. Entonces él, cuando el margen libre de la cuenta sea inferior a 7.000 euros y le toque abrir una orden dentro de un ciclo ya creado o una orden para iniciar un nuevo ciclo, da igual, pues no la hará. Se pondrá en pausa automática y esperará 5 minutos. ¿Bien? Bueno, como quiero que este vídeo no sea muy largo, pues no voy a ponerme a hacer pruebas de aquí en la prueba de estrategia de todo lo que he explicado de las mejoras. El control de margen libre se entiende bastante bien, es una idea muy simple y seguramente probándolo lo vais a entender rápido. Y en cuanto al PTC, pues voy a poner aquí en la prueba de estrategia un caso del ejemplo 2, que es el que más me gusta a mí, que es el uso del trailing stop, cuando el ciclo alcanza una ganancia total igual a la indicada en PTC Imported. Por ejemplo, Take Profit 300, Stop Loss 100, que es lo que suelo siempre mostrar en mis ejemplos y normalmente lo que a mí también me gusta usar, aunque esto depende del activo. 100 euros de importe objetivo y aquí está, Profit Total Ciclo, lo activo. Le digo que a los 50 euros ejecute el trailing stop. Bien, esto es la mitad del importe objetivo, ¿vale? Y que ejecute el trailing stop. Bien, ¿y qué quiero que haga en el trailing stop? Lo que quiero que haga es esta distancia de aquí, distancia de ejecución 1, en el caso ya de que lo estés usando a través del PTC, en realidad no sirve de mucho porque el precio siempre va a estar más lejos de esta distancia cuando alcance los 50 euros el ciclo. Siempre os aconsejo poner 10, por ejemplo, y ya está, un número bajo. Menos de 10 no te va a dejar. Entonces, siempre que uses el trailing stop a través del PTC, pues pon aquí 10. Y aquí no ejecutar el trailing stop. Bien, y te tienes que fijar en estos tres sobre todo. Yo aquí, como veis, he puesto que el stop loss me lo mantenga a 150, o sea, más lejos del stop loss original. ¿Por qué lo hago así? Bueno, pues porque no quiero que en un retroceso me toque el stop loss, quiero que se mantenga lejos pero persiguiéndolo y que cada 50 ticks que recorra el precio a mi favor se vaya colocando el stop loss a 150. Pero no todo el tiempo, sino solo cada vez que el precio avance 50, ¿vale? Y quiero que me borre el take profit para que así pues pueda alejarse y ganar más. ¿De acuerdo? Bien.
He puesto, pues no sé, aquí había 1 de mayo, de alguna otra prueba que hice, no sé, y ahí lo voy a dejar. Voy a darle al play. Ah, sí, le tengo puesto sin rango temporal y, y creo que se inicie con un sell a no sé qué hora, a las 8. Pues eso, y ya está, por poner algo. Bueno, va demasiado rápido, pero no importa. A ver si así va más lento. ¿Veis cómo el stop loss en algunos momentos se mueve? Eso es porque el profit total del ciclo llegó a 50 euros. Ahí ha pasado algo, ahí ha pasado algo porque, a ver, esta orden, pues era ya la orden no sé cuál del ciclo, bueno, esta tenía un lotaje muy bajo y entonces pues fijaros qué cantidad de pips ha avanzado hasta ganar aquí abajo. Entonces, bueno, la ganancia no ha sido muy grande, ¿por qué? Porque el lotaje de la orden era muy bajo. A ver si ocurre algo parecido, pero con un lotaje mayor, que sea una orden en la que ya hay más lotaje. A ver qué pasa. ¿Veis cómo va avanzando el stop loss persiguiendo el precio? Hasta que quizás llegue un punto en que este ciclo ha ganado más de 100 euros, que era lo que yo quería. Bien, voy a paro aquí, ¿por qué? Pues porque fijaros aquí lo que está pasando, es un poco lo que yo quería. A ver, esta orden ya lleva 1,3 lotes, que creo que es más que la orden inicial, que no sé de cuánto es. Entonces aquí el precio, después de estar sub y baja, decidió caer. Y bueno, fijaros ya por dónde va el precio y por dónde va el stop loss. ¿Bien? Y el profit del ciclo ahora mismo es de 554 euros. Eso es aquí. Si el precio se va y toca aquí, el profit obviamente se reduce, porque el valor que aparece aquí es justo donde esté el precio en ese momento. Aquí habrá una ganancia menor, pero seguramente será mayor de 100 euros, que era el importe objetivo del ciclo. A ver qué pasa. Ahí tocó, y vamos a ver, ¿veis? Se inicia un nuevo ciclo. Vamos a ver cuánto nos dejó ese ciclo. Pues aquí está, el ciclo que ha finalizado tenía un profit total de 481 euros, fijaros. O sea, hemos pasado de la opción de ganar 100 euros, que era lo que hasta ahora hacía perseguido, a ganar 481 euros. Casi 5 veces más. Y solo con un lote y pico. Esta es la primera orden del siguiente ciclo y como ves es 0,37. Entonces todas las primeras órdenes del ciclo se inician con este lotaje. Y la que nos ha dado esta ganancia pues era una orden de un lote y pico. Entonces de esta manera se convierte en algo bueno el aumento del lotaje. Vamos a seguir. Quiero decir que hay ocasiones en las que a pesar de que se mueve ya el stop loss, porque se alcanzó los 50 euros, pues después a lo mejor el precio no se aleja mucho, sino que se da la vuelta y toca el stop loss. En ese caso, a lo mejor la ganancia no es muy grande, es un poco más de 100 euros o incluso menos de 100 euros. En ese caso el ciclo no termina porque el robot dice, bueno, has ganado 80 euros. No has llegado a 100, continuamos con el ciclo. Y abre otra orden más del mismo ciclo, pero esta vez con un lotaje mucho menor porque ya se han ganado 80 euros y él calcula una ganancia de 20, que es lo que falta hasta 100. Aquí ha vuelto a ocurrir lo mismo. 0,31, ¿veis? Eran lotajes muy bajos, entonces aquí la ganancia no debe haber sido mucha. Pero como veis, esto es algo que ocurre constantemente, porque el precio, como he explicado, está en rango y en algún momento se va hacia arriba o hacia abajo. Él no está siempre en rango.
Fijaros aquí hay un ciclo que ya se ha puesto el lotaje más, un poquito más alto, más interesante. Ya se ha ejecutado lo del profit ciclo, alcanzó los 50 euros y sigue avanzando. A ver qué ocurre. Bueno, finalmente retrocedió y tocó el stop loss. Tengo curiosidad por ver cuánto se ganó. Aquí está, el ciclo que ha finalizado tenía un profit total de 500 euros, fijaros. Teníamos un ciclo hasta ese momento perdedor, con ya 3 lotes, y de repente nos hace ganar más de 500 euros, no 100 euros. No, 500 y pico. Es como haber ganado 5 ciclos de golpe. Justo aquí acaba de ocurrir que es que no me da tiempo a pararlo antes, que un ciclo pues llevaba un montón de órdenes, 20 órdenes o más ya, y no terminaba nunca. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una pérdida, después a la siguiente mueve SL y tiene una ganancia, y así, y nunca terminaba abriendo órdenes. Hasta que ya por fin el precio decide moverse claramente en un sentido y ya el ciclo gana. Vamos a ver cuánto ganó. 259 euros. Bueno, no está mal. Fijaos aquí, veis, está ocurriendo de nuevo. El precio ha decidido bajar y el stop loss lo sigue, lo sigue, lo sigue. Pero como el lotaje es aún muy bajo, pues las ganancias no están siendo muy grandes. Aquí veis pues un ejemplo, un ciclo que se alarga mucho. Lleva 18 órdenes el ciclo. ¿Por qué? Pues porque nunca alcanza los 100 de objetivo del ciclo y ahí sigue. Hay órdenes con más lotaje, otras con menos. Por ejemplo, fijaros que lleva 18 órdenes y cualquiera que vea esto dirá, hostias, pues entonces ya tienes el margen reventado con tanto volumen. Pues no, señor, fijaros el volumen por el cual está operando, 0,27, prácticamente menos que la primera orden del ciclo y va por la 18. O sea que porque un ciclo abra más órdenes no quiere decir siempre que el lotaje va a aumentar. Porque al estar moviéndose el stop loss, pues habrá órdenes que son positivas. No tenía pensado hacer ninguna otra prueba de estrategia para mostrar el funcionamiento de las nuevas mejoras. Con ya prácticamente el vídeo editado y terminado, etcétera, pues bueno, he decidido que le voy a añadir al final del vídeo esta prueba. Esta prueba que voy a hacer, pues simplemente es para mostrar el funcionamiento de la mejora de PTC, pero en lugar de que el PTC ejecute el trailing stop, pues va a ser simplemente que se cierre el ciclo. Un take profit de 1500 ticks, que son 150 pips, ¿bien? Y un stop loss de 250 ticks, que son 25 pips, ¿vale? Pongo 100 euros de importe objetivo en cada ciclo. Esto es lo que he explicado antes. Al poner un take profit tan lejano, pues yo pongo aquí 100 euros, entonces el lotaje de la primera orden del ciclo pues va a ser bajo, va a ser un lotaje pequeño. Esa es la ventaja de poner un take profit tan lejos, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar un lotaje muy pequeño, lo cual es muy bueno. Esta es la clave de esta forma de usar el robot, ¿de acuerdo? Esto es lo importante. Un TP lejano. Así operaremos siempre con poco volumen. ¿Por qué operaremos con poco volumen? Porque el stop loss es un stop loss mucho más pequeño que el take profit. En este caso el stop loss es 6 veces más pequeño, ¿de acuerdo? Bien, aquí activo el PTC y le pongo un PTC importe 10 veces menos
que lo que puse de importe objetivo, ¿vale? Bien. Y como acción, cerrar ciclo. Bien, ¿esto qué va a provocar? Pues esto va a provocar que cuando en el ciclo, en algún momento, hay una orden abierta, la que sea, pues el ciclo con esa orden alcanza con esa orden un profit total de ciclo igual a 10 euros, el ciclo se cierra y punto. No voy a ejecutar break-even y ahora explico otra cosa. No le voy a poner rango temporal. Una cosa que yo aconsejo que pongáis siempre, da igual cómo uséis el perseguido, de qué manera lo usáis, siempre y cuando lo uséis de forma que se ejecuten varias órdenes en un ciclo y que haya aumento de lotaje y sobre todo que estéis usando un break-even o un trailing stop, pues yo aconsejo que pongáis esto a true, ¿vale? Porque de esta manera evitas que un ciclo que ya ha ganado dinero, pero no el objetivo, pues opere con lotajes muy bajos y entonces lo único que hace es alargar el ciclo en el tiempo. Y eso es un rollo y entonces siempre pues es mejor tener esto a true, ¿vale? Quiero dibujar un ejemplo eh, de por qué esto de poner un TP lejos y un stop loss cerca funciona. El precio siempre se mueve a lo mejor con un impulso alcista o bajista, da igual, y después mucho tiempo está como en rango, ¿no? Y en algún momento saldrá otra vez de ahí para hacer de nuevo otro impulso, ya sea alcista o bajista. Y así es todo el tiempo como se mueve el precio. Entonces, con un take profit lejano conseguimos un lotaje bajo. ¿Para qué? Para que cuando perdamos una orden porque toca el stop loss, pues la pérdida es mínima. Entonces el volumen aumenta muy poco, muy poco. Entonces no estás arriesgando mucho tu dinero, ni estás arriesgando la cuenta, ni nada. Bien. Entonces, mientras el precio hace esto, pues tú tienes por aquí tus stops y él pues los va tocando y ahí es cuando pues se puede producir el aumento del lotaje. Pero gracias a esto no se produce, el aumento del lotaje es mínimo. Así podemos usar el PTC con cierre de ciclo, pero yo pues me gusta más de otra manera. El PTC con cierre de ciclo me gusta más de otra manera. ¿Por qué? Porque el precio cuando está en un impulso va bien, pero cuando está en rango, como yo digo, no siempre está así, en rango. No es tan exacto. Entonces, imagina que los stops están por aquí o por aquí. Bien, de los buys y los sell y tal, ¿no? Vale. Pero no siempre se mueve así en rango. Puede ser que haga así, por ejemplo, baja hasta aquí, ahora sube aquí, ahora aquí, y así, no son exactos, ¿no? Es así, ¿vale? Entonces, hasta que al final se dispara. Entonces tus stops, pues, están, pues, como en el dibujo de arriba, ¿no? Más o menos por aquí, pero si te fijas, esto no es muy exacto. Este rango, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues yo voy a aprovechar estos movimientos más largos cuando el precio está en rango para colocar o mover por ahí el stop loss, los stop loss, ¿vale? Y esto pues también es importante e interesante. Entonces yo lo que hago es que no ejecuto el break-even. Entonces le dices ejecutar el trailing stop desde la apertura de la orden, ¿de acuerdo? Para no tener break-even. Aquí pongo 10 porque sí, porque me gusta y me apetece y como la distancia a la que quiero que mantenga el stop loss, en este caso he puesto pues la misma que puse aquí, ¿vale? Para que el stop loss esté siempre a esa distancia. Y después, pues quiero que todo el tiempo, cuando el precio se vaya moviendo a mi favor, pues que cada 50 ticks, o sea, cada 5 pips, se mueva el stop loss a esta distancia, ¿vale? Cada 5 pips. Y ya está. De esta manera, cuando el precio aún está moviéndose en rango, pues se puede aprovechar esos movimientos, sube baja del precio, para mover el stop loss. Y así si el precio lo toca en zona negativa, pero ya pierdo menos. Incluso si se va a zona positiva, pues ya ni siquiera pierdo.
Si el volumen aumenta poco cuando se pierde una orden, pues mucho menos va a aumentar si utilizo esto. Lo de eliminar o no el take profit, bueno, pues esto ya no influye mucho, porque estamos diciéndole que cierre el ciclo a los 10 euros, con lo cual el take profit no lo va a alcanzar en la vida. Si es importante también el alternar órdenes tipo debe de ser solo si pérdida, ¿vale? Para que no estés siempre abriendo buy sell sin sentido, no. Si tú tienes una orden abierta en el ciclo y la orden ha dado beneficios, pues entonces la siguiente será del mismo tipo, ¿bien? Para seguir con la tendencia del precio. Bueno, para que esto eche a andar, pues le pongo que inicie un ciclo con un sell a las 8, por ejemplo, por poner algo. Quiero dejar claro una cosa antes de mostrar la prueba, y es que esta forma de operar con perseguido, pues no estás arriesgando con muchos lotes, tu margen siempre va a ser muy bajo, ¿de acuerdo? Y funciona para cuentas pequeñas y cuentas grandes. Para las cuentas grandes, pues mejor todavía. Pero tú puedes tener una cuenta pequeñita y bueno, pues operas con acorde a tu saldo de la cuenta. Mientras el precio está por aquí y decide o no irse, pues obviamente aquí estás perdiendo algunas órdenes. No todas, porque si estás aplicando, como hago yo, el trailing stop desde el inicio, pues unas las pierdes y otras no. Más o menos el 70-80% las pierdes. Entonces eso te va, cada orden pierdes muy poco dinero, pero claro, si pierdes 100 órdenes, eso va acumulando una pérdida, ¿bien? Te explico esto para que no te asustes. Cuando te pase eso, pues no te asustes, porque es solo una pérdida que vas acumulando poquito a poquito, pero en ningún momento tienes un margen alto, ni tampoco un lotaje alto, ni nada. Eso es que no te vas a quemar la cuenta, ni nada de eso, ¿vale? Y no te preocupes, que en algún momento, pues nada, el ciclo se va a ir recuperando hasta llegar a su objetivo, se cerrará, empezará otro y así, ¿vale? Esto, si lo pruebas, practica y hazlo primero en un activo nada más, ¿vale? Y cuando ya en ese activo lo domines y te vaya bien, pues prueba ya en otro. Quizás los parámetros de un activo no son idénticos a los de otro, pero variando poco seguro que vas a conseguir resultados. Y entonces cuando ya controles dos activos, pues a la vez operas en los dos. Empieza en demo y en cuanto veas que tienes resultados, te puedes ir a real. A esta configuración que yo estoy explicando ahora, pues obviamente le puedes tú hacer cambios. Depende de qué activo operes, en qué horario quieres, o que cuando se inicie un ciclo, pues que no sea a las 8 de la mañana porque sí. Y bueno, ya cada uno como quiera. Yo en este ejemplo, además, voy a poner un reinicio de ciclo automático para que en cuanto un ciclo se cierre, automáticamente se inicie otro. O sea, esto es operar 24 horas al día de forma automática 100%, con un reinicio automático de ciclo y sin rango temporal, o sea, 24 horas al día, ¿vale? Pero vosotros no tenéis por qué hacerlo así. Esto no lo puedo dejar puesto en play porque tarda muchísimo y entonces lo que haré es minimizarlo, como expliqué en algún vídeo mío anterior. Si lo minimizas, la prueba estrategia irá mucho más rápido si tú no la estás viendo y tienes minimizado el Metatrader. Fijaros que nada más empezar ya, pues tenemos un ciclo que, bueno, pues que no consigue desatascarse, ¿no? Ya va por la orden 12, el profit total pues está en negativo, pero no te preocupes cuando pase eso, no te preocupes ni seas impaciente, porque al final el ciclo conseguirá su objetivo. Hay que tener paciencia. En realidad esto ocurre porque está pasando un periodo de tiempo en el cual el activo pues no está realmente moviéndose hacia arriba, hacia abajo de forma clara, no lo ha hecho todavía. Se está moviendo siempre en una especie de rango y todavía no ha decidido romper hacia un sentido u otro. Como veis, a pesar de que va por la orden 28 del ciclo, el lotaje, fijaros cuál es, 0,21. 0,21.
Aquí, ¿veis? Ya por fin empezó a subir, a subir, a subir hasta que alcanzó el Profit 10 y se cerró y volvió a abrir un nuevo ciclo. Toda la parte negativa que tuvo ese ciclo de 200, 300 euros, no sé cuánto era acumulado, pues se ha recuperado todo. Todo. Cuando el ciclo cierra con el Profit 10 de PTC, perdón, pues ya está, esa pérdida se ha recuperado. Por supuesto, vosotros podéis modificar cualquiera de los parámetros. En vez de que se cierre a los 10 euros, pues a los 20 o a los 40 o a los 50. O un importe objetivo en vez de 100, pues de 10 o de 5.000 euros. O da igual, depende de tu cuenta y el activo. Yo mi consejo es que te centres principalmente en un activo y que le saques el máximo provecho y ya solo con ese quizás te sirva, no necesites operar a la vez en otros. Pero como siempre depende de tu cuenta, etcétera, ¿vale? Esta forma de operar es muy interesante no solo para cuentas pequeñas, sino por supuesto, y más interesante aún es para cuentas grandes. Cuando un ciclo va acumulando la pérdida, pues se supone que va aumentando el lotaje de las órdenes. Pero es que cuanto mayor sea el lotaje, que como digo, el lotaje siempre es muy pequeño, pero cuanto más vaya creciendo y porque mayor es la pérdida acumulada, pues más posibilidades tiene el ciclo de conseguir su objetivo, porque cuanto más lotaje, más gana en cada pip. Entonces, en el momento que el precio decida romper hacia un sentido, arriba y abajo, da igual, ahí el ciclo se recupera e incluso gana. ¿Ves? Como ocurre aquí y ha ocurrido y va a ocurrir siempre. El precio al final acaba saliendo o por arriba o por abajo. Y eso es así siempre. Solo hay que tener paciencia. Justo ahora se acaba de cerrar un ciclo que ha durado bastante tiempo con muchas órdenes. En el gráfico pues se puede ver perfectamente, por ejemplo aquí, como el ciclo, ¿no? Poco a poco va bajando, pero a la vez va luchando por reponerse, ¿no? Va luchando por reponerse. ¿Vale? Hasta aquí, hasta que llega más o menos aquí y al final aquí pilla ya por fin varios movimientos donde por fin se repone e incluso se gana el ciclo. Entonces, como nunca existe un aumento de lotaje realmente peligroso, ni grande, ni nada, pues las caídas son muy suaves y poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, como el margen siempre es muy pequeño, si tú operas en varios gráficos a la vez, pues mientras a lo mejor un ciclo está aquí peleando por salir, ¿no? de aquí y ya empieza a pelear y sale, pues a lo mejor tienes otros ciclos que están ganando y viceversa. Aquí no hay nunca una caída de la cuenta que haga peligrar nada, de nada. Aquí, como veis, pues acaba de aparecer, no, ya lleva un rato, un tiempo, un ciclo que está pues acumulando muchas órdenes y veis, siempre está en negativo y no termina de remontar, ¿vale? A ver si remonta y si no, pues nada, lo paro el vídeo y esperaré a más adelante. Como podéis ver, gracias a el trailing stop, ¿veis? Como el stop loss va siguiendo al precio continuamente. ¿Veis cómo lo sigue? Mira, ahí terminó el ciclo, porque el precio hizo un movimiento alcista continuo durante un tiempo. Y entonces ya el ciclo termina y recuperó toda la pérdida acumulada de las órdenes que ha ido perdiendo con muy poco lotaje. Esto es un buy. Perdió, se abrió un sell y fijaros cómo el stop loss del sell va siguiendo al precio, ¿veis? Por eso yo me gusta poner que se ejecute el trailing stop desde el inicio, sin break-even. Me he parado aquí pues por gusto para ver cómo va la cosa. Esto es 2 de septiembre. Ha cerrado ahora mismo un ciclo y se ha iniciado otro. Este es el gráfico que por ahora se está formando. No se ven esos picos bajistas, ¿no? Enormes,
que de una tacada pierdes miles de euros. Fijaros que la cuenta empezó con 10.000, aquí el ciclo estuvo cayendo un poquito y ya se remontó y a partir de ahí ya nunca jamás el saldo de la cuenta ha peligrado en ningún momento. Bueno, ha llegado al final, 5 de noviembre, no importa la fecha que le hubiese puesto, yo lo he dejado y ya está, vosotros haced vuestras pruebas, como siempre digo, no creáis nada de lo que yo pongo aquí, ¿vale? No confiéis y haced vuestras propias pruebas y sacad vuestras propias conclusiones. Bien, aquí vemos los resultados. Esto es ya al final del todo, la última orden. Y como veis, pues hay un balance total de 11.034 euros al final de la prueba, que ha sido una prueba de pues unos 6 meses. Aquí se aprecia pues un lotaje muy bajo. Vamos a ver el máximo lotaje alcanzado por una orden durante estos 6 meses. Para eso simplemente pues clico sobre esta columna para que me ordene todo el listado por el volumen. Si le doy así, ¿veis? Aparece el triangulito. Bueno, pues el mayor volumen, la orden de mayor volumen ejecutada en los 6 meses estará abajo del todo. ¿Veis cómo va creciendo el volumen? Bien, pues ahí está. Esta orden es la de mayor lotaje. 0.45 lotes ha sido el mayor volumen operado. Como podéis ver, pues casi me estoy riendo porque es que es de risa. O sea, aquí el volumen es que no es un problema para nada. En ningún momento pues la cuenta ha estado para nada en absoluto bajo en niveles muy bajos, para nada. Como veis, es una gráfica alcista con sus altibajos porque en el trading una vez se gana y otra se pierde. En el informe pues aquí podemos ver pues que hubo un depósito inicial de 10.000 euros, un beneficio de 1.034 euros, que bueno, lo redondeamos a 1.000 y eso es un 10% de la cuenta. En 6 meses un 10% de la cuenta. No está nada mal, teniendo en cuenta que es solo un gráfico. Si puedes operar en más activos, pues mejor. Y lo más importante es que el drawdown máximo no llega ni a un 5%. O sea, el drawdown alcanzado máximo ha sido la mitad de la rentabilidad obtenida. Un 5% de drawdown, eso no le hace ni cosquillas a la cuenta. Por supuesto, todas estas cifras pueden cambiar si tú vas variando pues lo de siempre, el volumen, el TP, el importe objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que el depósito inicial de la cuenta son 10.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que esta misma prueba o esta misma inversión se podría haber realizado con una cuenta de 1.000 euros, por ejemplo, y la cuenta en ningún momento se hubiese quemado ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, el beneficio, pues no sería de un 10%, ¿de acuerdo? Sino de 10 veces más. Se habría duplicado la cuenta. El beneficio sería de un 100% y se habría duplicado la cuenta, siempre y cuando la cuenta sea de 1.000 euros. Estoy hablando, claro. Y el drawdown que hubiese sufrido la cuenta, pues sería del 50%. Ahí sí que tendríamos un drawdown muy elevado para una cuenta de 1.000 euros. Simplemente lo comento pues para que veáis un poco la forma de funcionar de esto y el potencial que podría tener si sabes usarlo y bueno, pues depende de tu cuenta, en qué activo operes, qué volumen manejas, distancias, etcétera. Como siempre digo, sí que os puedo decir que ya puedes hacer 1.000 pruebas, modificando los parámetros y probando en varios activos o varios time frames y lo que quieras, que siempre te va a estar dando un resultado positivo. Unas veces vas a tener un drawdown un poco más grande, un poco más chico, ¿vale? Vas a ganar más, vas a ganar menos, pero
al final el resultado va a ser positivo. Yo entiendo que las personas más nuevas pues se agarren como un clavo ardiendo a un poco la configuración que yo he usado, todo tal cual como yo lo he hecho en el vídeo, pues ellos lo copien. Pero si ya tienes experiencia, algo, aunque sea algo o mucha, pues te animo a que, bueno, para entender el funcionamiento de esto, pues hagas pruebas copiando la que he hecho yo, ¿vale? Pero que después apliques tus cosas propias tuyas, de qué activo, la cuenta, cuánto más riesgo de esto, lo otro, etcétera, etcétera. Porque ahí es donde de verdad vas a poder sacarle partido a esto. Llevo varios días con un fuerte resfriado y bueno, seguramente a lo largo del vídeo, que lo he estado grabando en varios días, pues me habéis notado la voz quizás diferente. Incluso en mitad del vídeo tengo que estar haciendo pausas porque es que me pongo a toser y bueno. Bueno, estas pruebas que os pongo en pantalla no son más que eso, unas simples pruebas a modo de ejemplo y nada más. No tenéis por qué hacerlo igual ni nada por el estilo. Como digo, esto es muy genérico y versátil y podéis sacarle partido de otras muchas maneras. Esto que pongo aquí en el PDF pues también no son más que ejemplos. Es probable, como ya he dicho, que la próxima versión de Dantium incluya también todas estas mejoras y alguna más. Y bueno, que espero pronto poder publicar Dantium y que como siempre pues os deseo muchísimos éxitos. Hasta el próximo vídeo. Saludos.